Saludos, bendiciones. Damos gracias primeramente a Dios por el privilegio de concederme poderme dirigir a los sacerdotes de esta casa, a los hombres de valor. Damos gracias a Dios y así pues un saludo a todos. Reciban un fuerte abrazo a la distancia virtualmente y vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, Padre. Bendice a mis hermanos que están del otro lado, Señor, de la pantalla, Padre. Mira sus corazones, Señor, ministrales. Inyecta esta palabra en ellos, Señor del cielo, y que seas tú, Señor, fortaleciendo los corazones. En el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia y usa mis labios, Padre. Amén y amén. Bueno, como podemos leer, ¿verdad? En Juan 15:8 dice: la gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Aquí de entrada estamos viendo algo. Estamos viendo la palabra Padre. Cuando nosotros reconocemos paternidad, empezamos a reconocer autoridad. Pero lo más importante dice, está en que deis mucho fruto. Entonces, cuando comenzamos a ver, nosotros hemos aprendido de nuestro amado apóstol las diferentes glorias, pero la gloria que se está manifestando en este momento es la G1392, que dice doxazo, que es alabar, dar gloria, glorificar, glorioso. Él recibe, honra, honrar. Entonces, cuando nosotros comenzamos a dar frutos como caballeros, como sacerdotes, como hombres o como cabezas de hogar, entonces Dios está siendo honrado de esa parte. Pero la siguiente parte que me agrada tanto dice: para que seáis mis discípulos, recordando también que antes de ser discípulos fuimos oyentes. Y eso lo podemos encontrar en Romanos 10, 14 al 17. Pero tampoco podemos saltar la otra parte que dice que somos creyentes. Entonces, para llegar a poder ser discípulos, que es del griego matetes, que es un aprendiz, entonces necesitamos primero correr la parte de oyente, creyente y luego poder ser discípulo. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a aprender cómo vamos a dar fruto. Luego sigue la siguiente parte, que es ser siervo. Eso ya es algo bien lindo. No vamos a tener la idea de que cuando lo digan siervo, vamos a tener la idea de que los van a esclavizar. No, nosotros mismos cedemos nuestros derechos. ¿Para qué? Para que seamos unos siervos. Entonces, luego al final de todo esto, viene lo que es amigo, que está en Juan 15:15. Y eso es lo más importante. Llegar a esa capacidad, a ese nivel de ser amigo, así como Abraham fue amigo de Dios y le contaba sus secretos. Entonces ya vimos 3 pasos. Mi Padre se gloría en ustedes, pero ¿cuándo? Cuando dan mucho fruto, pero tenemos que ser discípulos. Miren lo que sigue acá. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, vuelve a aparecer un padre, vuelve a aparecer una casa. Llegándose al primero le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Entonces aquí estamos hablando de que la viña tiene uvas, ¿verdad? Y estamos hablando de gozo, pero para llegar a ese gozo hay que procesarlo. Entonces, pero miren lo interesante. Y él le respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Entonces podemos ver algo bien interesante. Cuando hablamos de un arrepentimiento, estamos hablando de un cambio de mente, de un metanoeo. Entonces, lo más importante acá es tener un cambio de mente, un arrepentimiento genuino. Entonces, miren qué pasó con el siguiente, Mateo 21:30. Llegándose al segundo le dijo lo mismo. Y él respondió: voy, Señor. Y no fue. Entonces, aquí lo importante no está en decir, aquí lo importante no está en hacer, aquí lo importante está en que los arrepintamos. Ahí está la importancia. Mire, vamos a hacer un paréntesis entre Mateo 21:30 y vamos a leer Mateo 21:33. Y dice: escuchando otra parábola, era el propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre para cuidar, ¿verdad? Para vigilar. Y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, entonces cuando implica un tiempo, implica un cumplimiento. Entonces lo que estamos viendo que dice: cuando llegó el tiempo de los frutos, entonces todos nosotros tenemos un tiempo para dar esos frutos. Entonces miren lo que pasó. Enviando a sus siervos, a los labradores, para recibir sus frutos. Pero los labradores
lo agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro los apedrearon. Aquí estaba el Señor reflejando, ¿verdad? En la época de los profetas, en la época de de las personas que había delegado en su momento, tales como sacerdotes y todo lo demás. Entonces dice el 36, de nuevo envió a otro siervo en mayor número, mandó más que el primero. Los trataron de la misma manera. Entonces miren para dónde vamos, no se pierda, enfóquese acá. Dice Mateo 21:37, finalmente envió a su hijo diciendo, a mi hijo le respetarán. Entonces él estaba como parafraseando un poco, contando una parábola para que le entendieran que lo que a él más le interesaba era recibir esos frutos. Entonces mire lo que dice el 38, pero los labradores al ver al hijo se dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémosle, que podemos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. Fue lo mismo que hicieron con Jesucristo cuando lo echaron de Jerusalén. A eso es lo que él estaba hablando, al templo, poniéndolo en una figura como viña. Y dice, cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Hace la pregunta. Dícenle, a esos miserables les daré una muerte miserable, arrendaré la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Entonces miren, estábamos hablando de un pacto pasado, de un pacto antiguo. Ahora estamos en un nuevo pacto. Nosotros como cabezas fuimos elegidos, o como sacerdotes fuimos elegidos para que paguemos esos frutos a tiempo. Entonces salimos del paréntesis que hicimos y vamos a lo que sigue acá, Mateo 21:31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Entonces hay una voluntad del Padre aquí para cumplir. Dice, el primero le dice, díceles Jesús, en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegarán antes que vosotros en el reino de Dios. Entonces vemos acá, los vamos a llevar, en el cielo los vamos a llevar muchas sorpresas. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Mateo 21:32, porque vino Juan a vosotros por caminos de justicia, no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él, y vosotros ni viéndole os arrepentís después para creer en él. Entonces nosotros, para poder dar estos frutos que está pidiendo, necesitamos tener un nivel de arrepentimiento, que eso es un cambio de mente. Cuando estamos hablando de mente, estamos implicando el alma. Entonces necesitamos cambiar esos vicios del alma, necesitamos ayuda en el alma. Entonces, ¿pero para qué? Para dar fruto. Sigamos. Dice Mateo 3:8, y ahí está la versión. Muestren los frutos de una sincera conversión. Entonces nosotros, cuando los convertimos, necesitamos mostrar frutos de una sincera conversión. Porque miren, pues de nada sirve decir, fue lo mismo que hizo el primer hijo. Le dijo, oh, iré, el segundo, perdón. El otro dijo, no, pero fue. Entonces aquí no está solo en hablar, aquí no está solo en decir, aquí está en hacer, en actuar, en que la conversión sea genuina, sea sincera. ¿Para qué? Para poder dar fruto. Volvemos al tema o al punto acá, y dice, Abraham es nuestro padre. Están diciendo ellos, ¿verdad? Entonces vuelve una figura paterna acá, y él les responde, yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. Déjenme pensar un poco. Cuando dice que que Dios puede sacar hijos de Abraham de estas piedras, yo me imagino que Dios lo estaba viendo a usted, me estaba viendo a mí, y los está diciendo, ustedes son piedras vivas. Déjenme leerles, no solo vamos a comentar, ¿verdad? Dice acá, primera de Pedro 2:4-6. Nosotros necesitamos mostrar, nosotros necesitamos evidenciar, que sea visible aquello. Dice, la exhortación a un crecimiento, y viéndole a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogido o escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, ser edificados
como casa espiritual para un sacerdocio santo. Entonces, cuando él estaba diciendo, momento, miren, aún Dios de estas piedras que están acá, viéndolos a nosotros, Él puede hacer hijos. Entonces, ¿para qué nosotros somos unas piedras vivas? Para edificar un templo, pero también tenemos que dar frutos. Mire luego que dice acá, dice un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Cuando estamos hablando de ofrecimiento, estamos hablando de un fruto también. Y luego dice, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque recordemos cuando Caín y Abel presentaron ofrenda, una fue aceptada, la otra no fue aceptada. Entonces podemos presentar sacrificios, podemos presentar ofrendas, podemos presentar frutos, pero lo más importante es que sean frutos aceptables para Dios. Luego mire qué dice acá. Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida y preciosa, piedra angular, y en el que Él crea, en Él no será avergonzado. Entonces aquí los está dando una esperanza como piedra, una esperanza como para mantenerlos así firmes. Pero hablando de las piedras, ¿verdad? No los vayamos a perder de lo que mencionaba acá, que aún de las piedras podría hacer hijos. Mire qué dice acá, Mateo 13:52. Él les dijo, bueno, todo maestro de la ley que recibe mi enseñanza, mi doctrina sobre el reino de Dios, es como el dueño de una casa. Entonces, lo que está refiriéndose acá, el dueño de una casa es un padre. Y ahí lo podemos ver. De lo que tiene guardado saca cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, muchas veces es necesario, ¿verdad?, que si Dios los permite a nosotros, los da por misericordia, no podemos soltarlo todo de golpe. No, tenemos que guardarlo. ¿Por qué? Porque tiene su cumplimiento, tiene su tiempo, pero necesitamos darlo. Entonces, pero necesitamos guardar. ¿Para qué? Para cuando ese momento de necesidad, poderlo sacar y poder compartir. De eso es lo que está hablando el Señor acá. Él les dijo, bueno, todo maestro de la ley que recibe mi enseñanza. Entonces, un buen maestro tiene que ser un buen padre. Y ese padre tiene que guardar. ¿Para qué? Para el momento de necesidad, sacar y compartir. Eso es lo que el Señor los está dejando ver acá. Miren, vamos a entrar. Génesis 49:22. José es el retoño de una vid frondosa. Recordemos, estamos hablando de frutos. De una parra frondosa, junto a la fuente, los sarmientos trepan sobre las murallas. Entonces, este José, este retoño frondoso, esta parra frondosa, estaba junto a las corrientes de agua. No importaba que le pusieran un muro enfrente, aún así, él subía. Luego dice, lo han provocado, lanzándole flechas, lo han perseguido los arqueros. Entonces, imaginemos esa persecución de sus hermanos, imaginemos todo lo que José sufrió, pero aún así, él estaba firme, no dudando del Dios que tenía. Dice, pero su arco se ha mantenido firme y sus brazos, esta palabra brazos, póngale cuidado porque más adelante vamos a ver algo bien interesante. Dice, firme y sus brazos no han aflojado por la mano del fuerte de Jacob. Entonces no era José que estaba sosteniendo su arco, sino que Dios le estaba ayudando para sostenerlo. ¿Por qué? Porque era el fuerte de Jacob. Y mire lo más importante, dice, por el pastor, tenía pastor. Y dice, y la roca de Israel. Entonces estamos viendo que aún la roca aparece acá, aún con un José que es frondoso, aún con un José que es retoño y que va a dar fruto, pero hay una roca que lo sostiene. Entonces recordemos, ¿verdad? Dice que sobre la roca hay que edificar la casa. Luego dice, por el Dios de tu padre. Entonces mire qué interesante es tener padre, lo interesante de una paternidad, lo interesante de estar bajo cobertura, lo interesante de estar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque Dios reconoce, oh, sos hijo de fulano de, oh, sos hijo de. Entonces es importante esa parte de tener padre. Y luego dice, el que te ayuda por el Dios Todopoderoso, que te bendice con bendiciones del cielo. Número 1, mire qué interesante, bendiciones del abismo. Número 2, que te yace de abajo del campo
bendiciones de los pechos y bendiciones de los senos. Mire, lo interesante acá, hay 5 bendiciones que Dios le da a esta persona. Y cuando vemos 5, me puedo ver mi mano. Entonces recuerdo esos regalos que los dieron a nosotros, como los 5 ministerios, que son como en forma de hombre. Entonces miren, 5 regalos recibió José, 5 bendiciones diferentes, aún del cielo, aún del abismo, aún de los pechos, aún del campo y del establo. Mire qué interesante, 5. Ahora, usted se recuerda cuando yo le dije, ¿verdad? Póngale cuidado a la palabra brazo. Mire acá, esto digamos que es un José. José tenía zarcillos, tenía pulgares, tenía yemas, brazos, tenía sarmientos, tenía racimos, troncos, hojas y raíces. Pero al ver la imagen, usted me puede decir, pero ¿qué me quiere trasladar con esto? Vamos a ponerle cuidado a esta imagen, que esta imagen le vamos a sacar la fotografía que Dios vio en José. Miren lo que significa zarcillo. Zarcillo está en esta parte. Zarcillo, aquí está. Dice, cumple la función de trepar. Entonces, cuando la palabra menciona que los muros estaban ahí, esa partecita así es la que trepa, es la que sube. Nadie la detiene. Aún puede haber cualquier cosa, pero aún lo sobrepasa. Entonces, esa es la importancia de tener fuerza en Dios, que Dios sea nuestra roca. Luego aparecen los pulgares. Ese está más abajo. Los pulgares. Mire qué interesante. Dice que es el trozo del sarmiento con un nuevo número variable de yemas. Póngale cuidado. Que se deja al podar la cepa. El objetivo es eliminar la carga sobrante de la planta para mejorar el rendimiento de la calidad de la uva. Entonces, lo que la persona hace es cortarle algunas ramitas. ¿Para qué? Para que la planta se pueda sostener, para que tenga una estabilidad. Pero lo más interesante de estos pulgares es que cuando son cortados, el siguiente año, de ahí donde sale el renuevo, de ahí donde sale el brote. Eso es lo más interesante, de que muchas veces nosotros podemos pensar, pero el Señor a mí me prometió. A mí me prometió como cabeza de hogar, a mí me prometió como sacerdote. Me dijo el Señor, estas palabras, y yo los tengo acá, sí. Pero muchas veces son cortados. ¿Por qué? Porque no es en el tiempo cronos de nosotros, sino que es en el tiempo kairos que va a tener cumplimiento. ¿Para qué? Para que nosotros estemos estables. Muchas veces podemos pensar, Dios me abandonó porque no hay cumplimiento en la palabra. No, sino que lo que te hicieron fue cortar un poco para darte estabilidad, para que el siguiente año des fruto. Eso es lo más importante. Luego aparece la yema. Ahí está, como tercero, abajito. Dice, son los órganos de la planta donde se encuentran los primeros signos de brote a futuro, las hojas, una siguiente cosecha. Entonces, eso que estamos hablando es otra parte también que le cortan. Y eso es para la siguiente generación, para la siguiente generación de frutas que van a salir de uva. Entonces, están los brazos. Y esa es la siguiente parte. Está acá. Ahí dice brazos. Entonces, mire, se pasó. Lo regresamos. Dice brazos. Es la parte donde se almacena la sustancia de reserva, además de servir como conducto de la savia y del agua. También se llaman ramas. Entonces, por eso es que dice la palabra que José, su brazo, nunca dejó de sostener su arco. ¿Por qué? Porque era la que transmitía, era el conducto que transmitía la palabra. Ese brazo es lo que lleva el alimento a la planta. Entonces es necesario que aún nuestro brazo se mantenga fuerte, pero que el brazo fuerte de Jehová nunca se acorte para nosotros. Y luego sigue los sarmientos. El sarmiento es el brote largo, delgado, flexible, nudoso, que nace cada año de la yema, de lo que es cortado. Entonces miren, en pocas palabras, hablando así como dirían en mi pueblo, este es el bejuco que sale hacia arriba, que trepa los muros y que va por donde le permite. Luego aparecen las hojas. Entonces, ya viendo esta imagen, podemos ver cómo José en lo espiritual estaba para poder dar fruto. Pero lo más importante, mire, tiene hojas, ¿verdad? Y la hoja es un poco medicinal. Pero aquí es donde me llama la atención, porque vamos llegando al racimo, y el racimo es el fruto. Dice, grupo de uvas procedentes de una misma inflorescencia. Y esa palabra me causó
un poco de duda. ¿Qué está hablando acá? Dice, es el conjunto de flores que nacen de un mismo tallo. Entonces ya aquí nosotros estamos hablando de unidad. Aún dando fruto, ahí en el fruto hay unidad. Después de todo esto, viendo la misma imagen, tiene tronco. Y dice que toda planta madura suele tener 3 brazos y su tronco. Entonces imagínense, llevémoslo al mundo espiritual. Pensemos un poco en el mundo espiritual. Tiene 3 brazos. Nosotros tenemos un Dios único, pero que tiene 3 manifestaciones. Entonces podemos ver que nosotros somos como una planta, como una vid, pero necesitamos dar fruto. ¿Por qué? Porque tenemos al Dios que tenía José. Pero miren, aquí lo que yo puedo ver, lo más importante como sacerdotes, como hombres en el hogar, lo que nosotros tenemos que tener es raíz. Y miren lo importante que dice la raíz. Como en la mayoría de las plantas, las raíces le fijan al suelo y le dan estabilidad a la parte aérea. Puede llegar a alcanzar metros de profundidad. Entonces, en todo lo que nosotros emprendamos en el nombre del Señor, como varones, como sacerdotes, necesitamos tener raíz. ¿Para qué? Para que nuestra altura no vaya a ser que los tienda a tirar. Entonces necesitamos una raíz profunda, necesitamos todo lo que estamos leyendo acá para poder traer frutos. Y eso es lo más interesante. Volvemos. Aquí me encontré con la palabra amir. Necesitamos tener eso. ¿Y qué es amir, hermano? Dice que es el sentido de exaltación de uno mismo. Una cumbre es un árbol o una montaña, una rama, un renuevo. Es amar, permanecer. Entonces nosotros como hombres, como sacerdotes de hogar, necesitamos permanecer. Por eso es que necesitamos las raíces. ¿Por qué? Porque en el amor todo lo sobrepasa, todo lo sufre, todo lo puede y a la misma vez permanece. Entonces necesitamos esta palabra, necesitamos permanecer en Dios. Volvemos acá. Ahora le vamos a dar otro enfoque. Dice, José es un retoño. José es un reconciliado. Cuando yo buscaba la palabra reconciliación, dice que es como una taza, un vaso, se quiebra, cae al piso y es tomada y pegada y vuelve a su estado original. Entonces, cuando dice que José es un retoño, es porque lo podaron. Y cuando vuelve a salir, cuando vuelve a brotar como retoño, entonces es reconciliado porque viene a ser como al principio. Entonces yo puedo ver la reconciliación acá. Dice que es fértil, retoño junto a las aguas, ahí está la palabra, cuyas ramas trepan por el muro, entonces nada lo detiene. Y vuelve a repetir en esta versión, los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron. ¿Cuántas cosas nosotros hemos pasado en esta pandemia, amados hermanos? ¿Cuántas cosas hemos vivido? Pero aún así, el Dios hasta aquí los ha ayudado Jehová, no los ha dejado, no los ha abandonado. ¿Por qué? Porque nosotros los mantuvimos firmes. ¿Por qué? Porque teníamos el brazo fuerte de Dios, porque la gracia de Dios estaba con nosotros. Y el fuerte de Jacob, teníamos pastor. ¿Por qué? Porque Él es la roca de Israel. Mire lo interesante, hermano. Isaías 17:6 dice, pero quedaron en el rebusco, como cuando se varea el olivo, 2 o 3 aceitunas en las ramas más altas, 4 o 5 en las ramas de un árbol fructífero, declara el Señor Dios de Israel. Entonces, aún en diferentes tiempos nosotros tenemos que dar frutos. Aunque ya haya pasado la cosecha, viene el tiempo de rebusco. El Señor siempre va a pasar por nosotros. ¿Buscando qué, amado hermano? Buscando frutos. Entonces nosotros necesitamos amar, permanecer. Pero no olvidemos que lo más importante es dar fruto. Y es dar fruto a tiempo. Aún José, los hermanos lo vendieron como esclavo, sufrió, estuvo preso, pero llegó a ser gobernador de Egipto. Aún ayudó a su familia. Eso es lo más interesante. Nosotros estamos siendo preparados en este tiempo, o fuimos preparados antes para este tiempo, para poder dar fruto, para poder dar palabra a aquellas personas que estaban preocupadas. Nosotros éramos la sal de la tierra, nosotros éramos la luz. ¿Por qué? Porque estábamos dando fruto. Y cuando yo veo fruto, hermanos, también veo otra palabra.
dice que es para raíz primaria de llevar fruto. Entonces es necesario, literalmente o figurativamente, aumentar, crecer, fértil, fructífero, fructificar, dar fruto, multiplicar, producir, retoñar. Entonces lo que los están hablando acá es que necesitamos una madurez. Porque como padres nosotros conocemos a nuestros hijos. Y esto es lo más importante. Muchas veces nosotros decimos, pero es hijo de los mismos hermanos, pero son un poco diferentes. Entonces, miren lo interesante. Cuando nosotros empezamos a ver en las palabras de la Biblia, hay esa riqueza y podemos denotar de que hay hombres brefos. ¿Y qué me quiere decir con esto, hermano? Aún hombres adultos, pero dice que son infantes, nacidos, aún son criaturas que están ahí. Entonces necesitamos comprender esto. Dice que hay nepios. ¿Y quién es el nepio, hermano? El nepio es aquel que habla infantemente, calificado como ignorante, o sea, desconoce muchas cosas. Muchos se les revelan las cosas espirituales, aprenden a alabar a Dios, aún son inmaduros, hablan, piensan, razonan de igual manera, pero aún así desconocen muchas cosas. Entonces, así como nosotros vamos comprendiendo de qué manera hay muchos hermanos o nosotros tal vez estamos, pero tenemos que reconocerlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar fruto. Dice que hay paidión, es un hijo joven o niño de avanzada, debe ser circuncidado, crece en gracia y sabiduría y debe ser alimentado. Entonces estamos viendo este nivel de hijo, de que todavía tiene que ser alimentado. Pero miren, hay un tecnión y este es un infante el cual puede ser engañado. Entonces dice Pablo que muchos son tomados por viento de doctrina. Entonces posiblemente estarían acá porque fácilmente dice que pueden ser engañados. Mira acá, aparece otro, el tecnón. Dice que es un niño que aún se le sigue enseñando en el trabajo. Entonces, cuando Jesús les dijo, yo necesito que ustedes sigan, mi Padre se agrada que ustedes sean discípulos. Aprendimos, ¿verdad? Que discípulo es el que está aprendiendo, es un aprendiz. Entonces, caería en ese grado, ¿verdad? Porque está aprendiendo. Pero miren, está el huíos, es el hijo que implica madurez. Ese es Cristo, es el hijo maduro, el que ama a los enemigos, son amados y disciplinados. Es el hijo que está listo para casamiento. Entonces nosotros tenemos que llegar a este grado de madurez como Cristo, ¿verdad? Y la palabra lo dice, que vamos a llegar a la estatura, al conocimiento, a la plenitud de Cristo. Entonces es necesario llegar a estos niveles. Pero bueno, ya llevamos casi media hora. ¿De qué lo va a hablar, hermano? ¿De qué lo va a hablar? Hermano, vamos a hablar que en la reconciliación hay mucho fruto. Eso es lo más importante. Este es el año de la reconciliación. Al principio muchos indagamos, ¿verdad? ¿Y cómo hacer la reconciliación? Hemos tenido la experiencia, como dice nuestro padre, nuestro apóstol, de que son vacaciones en casa. Este es el momento de disfrutar en familia. Vivimos la reconciliación familiar. Eso es lo más importante. Miren, dice Malaquías 4:1, porque ya llega el día ardiente como un horno. ¡Wow! Todos los orgullosos y los que hacen el mal serán quemados como paja por el fuego de ese día. No quedará de ellos ni rama ni raíz. Entonces la palabra los está dejando ver que nosotros somos como árboles. Usted se recuerda cuando el Señor sanó a aquel ciego y dice que le puso barro en sus ojos. Y el hombre dijo, veo a los hombres como árboles. Entonces lo que los estaba dando una referencia es que el Señor pues lo subió un poco de nivel, ¿verdad? Y el hombre vio lo sobrenatural. Entonces nosotros somos árboles, todos nosotros tenemos que dar fruto. Pero mire que dice Malaquías 4:2, pero en cambio para ustedes que respetan mi nombre, brillará el sol de justicia, que trae en sus rayos la salud de ustedes. Saldrán saltando como terneros cebados, dice el 4:3. El día en que estoy preparando, pisotearán a los malvados que serán como ceniza esparcida en el camino de ustedes. Dice Jehová, acuérdense de la ley de Moisés, mi servidor, a quien entregué en el cerro de Horeb, leyes y ordenanzas para todos los israelitas. Entonces aquí lo que estamos viendo es
ya tenemos un padre, ya tenemos leyes. Ahora nosotros reconocemos que somos hijos. Y cuando hablamos de hijos, hablamos de un Ben. Entonces, cuando vemos a José como Ben, lo vemos a un José afligido, vemos a un José digno, vemos a un José edificador, vemos a un José extranjero en Egipto dando frutos. Imagínense, vemos a un hijo, vemos a un mayordomo. Dice la palabra que fue el segundo en mando de Egipto. Vemos a un mayordomo, vemos a un noble, vemos a un plebeyo. ¿Por qué un plebeyo? Porque él no era un egipcio, él era un hebreo. Vemos a un hombre poderoso, vemos a un primero, vemos a una rama, a un valiente, a un vástago. Entonces lo que nosotros necesitamos es dar fruto. Según el relato de la Biblia, en Génesis 37, José fue uno de los hijos de Jacob, era el hijo preferido de su padre. Y sus hermanos lo envidiaban. Por eso tanto así los hijos de José llegaron a tener una parte entre las 12 tribus. Y la palabra lo narra, que aún después de ellos llegaron a tener su parte. Y lo importante, como les dije al principio, tener una paternidad, tener padre. Mire qué bonito dice Génesis 5:4. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y hijas. Entonces, qué bonito se siente decir, yo soy fulano de tal, hijo de. Entonces se siente bonito porque la palabra lo dice acá. Génesis 31:55. A la madrugada del día siguiente, Labán se levantó, besó y bendijo a sus nietos y a sus hijos y regresó a su casa. Cuando nosotros tenemos casa, tenemos identidad, ¿verdad? Eso es lo más importante. Mira acá, cuando ya José fue procesado, fue cortado sus ramas y todo, empezamos a ver lo que José vivió. Génesis 39:1. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar. Qué interesante, los ismaelitas, los mismos primos, estaban vendiendo a otro primo. Wow. Un egipcio que era un funcionario de Faraón, un capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Hermano, muchas veces nosotros podemos decir, wow, a este hermano, ¿cómo le va de bien? Pero lo más interesante es esto, lo que dice la palabra. El Señor estaba con él. Nosotros necesitamos que los libros del cielo digan, y el Señor Dios estaba con fulano, el Señor Dios estaba con este otro varón, con este otro sacerdote, con este otro siervo. Entonces, lo más importante para que todo lo salga bien es que el Señor esté con nosotros y nosotros permanezcamos en él. Y dice, y mientras José vivía en la casa de su amo o de su patrón, el egipcio, todo le salía bien. Pero recordemos, José fue vendido. Aún así todo le salía bien. Pero lo que más me llama la atención, aún siendo una persona, un esclavo, él tenía paz. Imagínense, en todo lo que nosotros hemos vivido, muchas veces nosotros hemos caído ahí, ¿verdad? Y los preocupamos y lo que escuchamos y todo, y lo que nos ha faltado un poco es paz. Pero este hombre, aún siendo esclavo, aún siendo vendido y cortado de su familia, él se mantuvo en paz. Mire que dice Génesis 39:7. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Mire qué interesante. Este mensaje va dirigido para sacerdotes. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado, hermanos. Tenemos que tener ese cuidado. Pidámosle al Señor que Él los ayude y los proteja. ¿Por qué? Porque hay enemigos que mueven influencia. Y mire acá, dice que le echó el ojo. Entonces tenemos que tener, ¿verdad? Y si estamos en Dios, gloria a Dios. Pero miren, pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo lo que me ha confiado a mí, en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted. Mire qué claro tenía su pensamiento, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra mi Dios? Este hombre, José, este hombre que estaba dando frutos, él pensaba, aún
como persona, su alma estaba dañada, pero aún se estaba sanando. ¿Por qué? Porque él está pensando en su patrón, no hacerle daño a su prójimo. Y a la misma vez, no puedo pecar contra mi Dios. Entonces miren, ¿qué fruto estaba aplicando aquí este hombre? Porque aquí está la señora y le echó el ojo, dice acá. Dice que era un hombre manso, era un hombre templado. Imagínense, ya llevamos 3 frutos del Espíritu acá que está dando este hombre. Seguimos. Dice Génesis 39:20. Y mandó que echaran a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey, pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Hermanos, cuando el Señor está con nosotros, aunque así se levanten guerras, dice, no temeré. Caerán 1000 a mi diestra, 10,000 a mi izquierda, y no voy a temer porque el Señor está con nosotros. Dice el 39:22, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Yo pensando, cuando estaba estudiando, nosotros pasamos por esta pandemia. Mira, hermano, nosotros pasamos todos en nuestras casas. Imaginemos esta escena, José en la cárcel. Cuando una persona está en la cárcel, hay amargura en su corazón, hay tristeza, hay una infinidad de sentimientos que se mueven. Pero imagínense, todos estaban en la misma condición, pero lo que José tenía era la diferencia, que el Señor estaba con él. Y dice que le dio gracia. ¿Para qué? Para que se ganara la confianza. ¿Y qué es lo que aplica ahí, hermano? Aplica el amor y la paciencia. Estos son otros 2 frutos. Usted se recuerda de lo que nuestro padre espiritual los estaba enseñando. Los estaba enseñando de la tolerancia. Tolerancia implica la misma paciencia. Entonces nosotros tenemos que ser tolerantes. Y ahora, en este tiempo que pasamos nosotros casi 3 meses y vamos un poco más en casa, ahora es cuando necesitamos estos frutos de paciencia y amor para poder estar en unidad en el año de la reconciliación. Miren qué interesante. Dice Génesis 41:14. El faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y de cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Mira, hermano, yo no sé si usted, cuando alguna situación o algún problema, no sé si se metió o lo metieron, pero usted queda un poco cuidadoso, ¿verdad? Usted es un poco así reservado. Bueno, me fue mal en la anterior, entonces casi vamos por el mismo camino. Entonces uno se queda un poco así, alejadito. Pero mire qué dice el 41:15. ¿Quién le dijo, tuve un sueño? Hermanos, si un sueño lo metió en problemas a José. Imagínense cuando él dijo en Génesis 37:6, pues le dijo, préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estaba todos nosotros en el campo atando gavillas, pero de pronto mi gavilla se levantó y se quedó erguida, mientras que ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Esto lo metió en un grave problema a José, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que los hermanos comenzaron a sentirle envidia, a sentirle odio. Entonces, yo no sé, ¿verdad? Imaginemos esa escena, metámoslos en esa escena. José tuvo problemas por su sueño. Entonces, José aparece en Egipto y aparece el faraón diciendo, tuve un sueño. ¿Quién me lo puede interpretar? José. Llamemos a José. Entonces dice que nadie podía interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. Mire la respuesta sabia de este hombre. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces, hermano, para nosotros volver a pasar por algo que ya vivimos, necesitamos la fe, necesitamos la esperanza de parte de Dios para que Él los dé la fortaleza y decir, no, tranquilo, esto es de parte mía, dale la respuesta a este hombre y no te preocupes. Entonces, lo que un día José lo metió en todos los problemas que él vivió, eso mismo lo sacó de la cárcel, eso mismo lo llevó a que llegara a su meta, a su sueño. Mire Génesis 44:1. Más tarde José ordenó al mayordomo de su casa
llena con todo el alimento que le quepa en los costales de estos hombres y pon en sus bolsas el dinero de cada uno de ellos. Luego mete mi copa de plata en la bolsa del hermano menor junto con el dinero del pago por el alimento. Y el mayordomo hizo todo lo que José le ordenó. Pero yo este verso, hermano, no lo quiero ver de la forma como que, José, ¿verdad? Lo que le hizo a sus hermanos, no había perdonado y le puso Manasés a su hijo, el que olvidó. No. Miren, yo lo que lo quiero ver es de la forma a la mañana siguiente, muy temprano, los hermanos de José fueron enviados de vuelta junto con sus asnos, pero aquí José aplicó el fruto de la benignidad, de la bondad. Entonces él compartió de lo que Dios le dio. Entonces ya vemos cuántos frutos José va dando, ¿verdad? De que aparte de que fue cortado, dice que él trepó los muros. Entonces vemos de que Dios lo sacó. Dios estaba con él siempre. Mire que dice Génesis 45:3. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. Vive todavía mi padre. Mire qué importante, hermano, qué importante es tener padre. Porque él pregunta por su padre. ¿Por qué? Porque su padre le da una identidad. Dice José, hijo de Jacob. Jacob tiene el Dios todopoderoso, la roca de Israel. Miren, pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero tranquilos, muchachos, no se preocupen. Todo esto sucedió para que nosotros guardáramos a la familia. Este es una sombra y figura muy interesante, hermanos. Cuando Jesucristo se va a presentar a aquellos anteriores que estaban cuidando la viña y les diga: yo soy Jesús, al que ustedes mataron, al que ustedes no quisieron aceptar. Esta es una sombra preciosa, hermanos. Pero miren, dice que se gozó, se llenó de gozo, sus hermanos se llenaron de gozo. ¿Por qué? Porque reconocieron de que ellos daban por muerto a José, ya no sabían nada de José porque lo habían vendido. Entonces todos se gozaron. Entonces es importante tener el gozo. Dice Génesis 49:22. José es un retoño fértil, volvemos al texto principal, junto a aguas cuyas ramas treparon por el muro. Los arqueros lo atacaron sin piedad, tirándole flechas. Lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme, porque sus brazos son fuertes gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y a la roca de Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda, gracias al Todopoderoso que te bendice con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos, aún de los senos maternos. Entonces está dejando ver de que José había practicado todo lo que nosotros leemos en Gálatas 5:22 y dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, porque pudo soportar la tentación. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos todo esto y decimos: yo no doy frutos buenos, pero tampoco doy frutos malos. No, miren lo que sigue después. Las obras, la naturaleza pecaminosa, y empiezan a decir todos los frutos que produce. Entonces, cuando nosotros no estamos con el Espíritu de Dios y no estamos dando los frutos correctos, entonces tenemos que examinarlos. Nosotros necesitamos examinar nuestro campamento. ¿Qué frutos estamos dando? Entonces es interesante ver todo lo que dice acá Gálatas 5:19 al 21 para ver de todo lo que no tenemos que dar. Miren, veámoslo como una grada, ya para cerrar. De todo lo que nosotros hablamos, José necesitó paz. Eso fue lo que más necesitó José. Para todo lo que vivió, para todo lo que experimentó, necesitó paz. Esa es la primer grada que nosotros necesitamos tener, aún en esta pandemia, aún de todo lo que se viene o de lo que nos resta por vivir. Necesitamos tener paz, porque dice la palabra: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero lo otro cosa que necesitamos es la mansedumbre, la templanza, que es la segunda grada para poder llegar. Necesitamos el amor, la paciencia,
que es la tercera grada, pero ¿hacia dónde vamos? Vamos al cielo. ¿Pero por qué? Por fe, hermano. Mire, es la cuarta grada que los va a llevar. Pero nosotros teniendo fe, paz, mansedumbre, templanza, amor, necesitamos compartir de lo que el Señor nos da. Palabra, aún de nuestras cosas materiales que el Señor los bendice, necesitamos compartir. Necesitamos tener esa benignidad, esa bondad. ¿Para qué? Para poder llegar con gozo al cielo. Eso es lo más importante, hermano, que nosotros estemos gozosos. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo es que vamos a tener paz. Amado hermano, si tú estás escuchándolo, ¿verdad? Si tú te metiste y dijiste de casualidad, no hay casualidades para Dios. En este momento, déjame compartirte este mensaje. Tienes a Cristo frente a ti diciéndote, ven, Él está tocando a la puerta, Él te está llamando en esta hora. Ven, acércate al Señor. Y si aún así te has apartado, te invito, reconcíliate con el Señor. Estamos en el año de la reconciliación. Y es así, ¿verdad? Como les dejamos este mensaje y le pedimos, Señor, toca su corazón, ministrales allí donde están, ministrales paz, ministrales benignidad, bondad, fe, paciencia, amor, mansedumbre, templanza a todos mis hermanos que los están escuchando y aún a los amigos, Señor. Ministrales paz, Señor, en este momento de pandemia, Señor. Obra en sus vidas, Padre. Obra en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pido, Señor, que seas tú, Padre de la gloria, dejando esta semilla en sus corazones, Señor, y que dé fruto, Padre. Eso es lo más importante, porque tú vienes, Señor, pidiendo a su tiempo sus frutos, Padre. Te pido, Señor Jesucristo, que puedan dar ese fruto, Señor, que tú pides, Padre. Mira ahí donde están, Señor, si alguien está enfermo, si alguien está padeciendo, Padre, ten misericordia de ellos. Aún de los que están en los hospitales, Señor, ten misericordia. Bendigo su vida, Señor. Sella esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús, y así que sea recibida en sus corazones. Amados hermanos, bendiciones. Gracias por estar acá. Les amamos y primero Dios pronto estaremos juntos. Bendiciones.